Buenos días. Hoy nos corresponde, en orden alfabético, hablar del selenio. Y el selenio es un elemento químico no metálico. Hemos mencionado muchos metales, pero el selenio no es un metal. Su símbolo es Se y su nombre tiene una pequeña historia muy linda porque proviene de una palabra latina, del nombre de una diosa, de la diosa Selenium o Selenia. Y esta diosa Selenia es la diosa de la luna. El nombre selenio deriva de esa diosa y significa resplandor de la luna. Está distribuido por toda la corteza terrestre, pero en pequeñas cantidades, por lo general unido a otros minerales y, muy importante, donde las minas de cobre, pues como residuo después que se refina el cobre. Se obtiene el cobre y generalmente se obtiene en una tierra también que está llena de minerales, pero minerales que son en pequeñísimas cantidades y que se deposita generalmente en algún lugar específico. Recuerdo las minas de Matambre, que en un lugar determinado tenía una gran cantidad de tierras de este tipo, tierras que se habían obtenido después que se refinaba el cobre, quedaba lo que le decían escoria muchas veces. Bueno, pues esta escoria se lanzaba allí y esa escoria, me imagino que debe estar llena de selenio y de muchos otros minerales raros. ¿Por qué? Porque es lo que pasa habitualmente en estas minas de cobre. Hay gran cantidad de cobre, pero hay también otros minerales. Está distribuido, como les decía, por toda la corteza terrestre y tiene una propiedad muy importante. La propiedad es convertir la luz en electricidad y a su vez cuando es expuesto a la luz aumenta su conductividad eléctrica. Es un buen conductor eléctrico y la luz la convierte en electricidad. Fíjense que lo dije dos veces. ¿Por qué? Porque tiene importancia. ¿Cuál es la importancia? Que estas propiedades han hecho que sea muy utilizado en la confección de células fotoeléctricas para paneles solares. Es utilizado también en fotocopiadoras, en la fabricación de vidrio rojo, en algunos shampoos y lociones para el tratamiento de dermatitis seborreica. De la caspa, ¿eh? El selenio se utiliza muchas veces en lociones para la caspa, en champú. Y su papel, como decía, muy importante en las células fotoeléctricas. Como nutriente está presente en cereales, en pescado, en carnes rojas, en la cáscara de las papas. Por eso cuando se cocina la papa con cáscara, pues el selenio penetra también en la parte interna de la papa y la hace más rica en selenio, en este metal, este mineral. Disculpen, no es un metal, es un mineral. Está presente en lentejas y en los huevos. Los huevos, como ustedes han visto, tienen casi todos los minerales y tienen también casi todas las vitaminas. Está en la metionina, está presente en la metionina, que es un aminoácido esencial, en la cisteína, que es otro aminoácido esencial, y les recuerdo también que estos aminoácidos esenciales son muy ricos en azufre. Reemplaza el azufre. O sea, la metionina cisteína puede, en vez de tener azufre, tener selenio. Y forma entonces un aminoácido que se llama selenometionina y otro que se llama selenocisteína, porque son estos aminoácidos sin azufre, pero con selenio. Forma parte de diferentes enzimas y entre ellas la glutatión peroxidasa, que es una de las enzimas que interviene en la reducción de los radicales. Los antiguamente llamados radicales libres, actualmente se le quitó el libre porque son radicales. Son radicales como otros cualquiera. Bueno, pues estas enzimas neutralizan los radicales. Y muy importante porque forma parte de la tiorredoxina reductasa. Y esta enzima, con un nombre tan extraño, tiene una característica, porque es la única enzima que actúa en el metabolismo de la tiorredoxina. ¿Qué cosa es la tiorredoxina? Es una proteína con capacidad de unirse a los radicales. ¿Mm? Y por tanto, participa en las reacciones de oxidación-reducción que protegen nuestro organismo de los compuestos químicos que se liberan en el curso de todas estas reacciones metabólicas que tienen las células. Nos defiende de los radicales oxidantes. ¿Qué hace aquí? Ella se combina, se oxida y entonces ya el radical no puede hacer daño al tejido. Pero para volver a ser utilizada la enzima, tiene que ser reducida. ¿Y quién la reduce? La tiorredoxina reductasa, que le desprende el oxígeno, eso va para otra parte metabólica, donde se combina con hidrógeno, agua, forman agua, y entonces, de nuevo, la tiorredoxina es capaz de participar en reacciones de oxidación-reducción, protegiéndonos de los radicales. El selenio protege al organismo del daño causado por las radiaciones ambientales también. Refuerza el sistema inmune, protegiéndonos de las infecciones bacterianas y de las infecciones virales también.
Aumenta la fertilidad y favorece la función celular, pancreática, hepática y muscular. Y unido a la vitamina E, ayuda en la protección del cáncer. Y aquí vamos a hablar de una cosa muy interesante, y es que en áreas donde hay selenio bajo, pues aparecen con mayor frecuencia que en otras áreas enfermedades hepáticas, enfermedades cardíacas, trastornos reproductivos. La estadística dice que son 3 veces más frecuentes las enfermedades hepáticas, los trastornos reproductivos y las enfermedades cardíacas en áreas con selenio bajo. Pero además se ha encontrado en personas que tienen cáncer niveles bajos de selenio en el cuerpo. ¿Hay una relación? Bueno, como les decía en el programa anterior, la estadística nos muestra un problema, un fenómeno, pero no nos da la relación causal, causa-efecto. Y esta relación es la que necesita ser investigada. Si se demuestra que existe una posible relación causa-efecto, podemos decir que la deficiencia de selenio es causa de, pero mientras tanto solo podemos hablar de un dato estadístico, porque es posible que el selenio se consuma en la defensa del organismo contra personas que tienen, o sea, contra en algunas otras actividades que van a causar estas enfermedades, quién sabe. Hasta ahora lo único que se sabe es que en áreas deficientes de selenio aumentan mucho enfermedades hepáticas, cardíacas y trastornos reproductivos, y que en los pacientes con cáncer el selenio está bajo. La necesidad diaria se calcula entre 0,05 a 0,15 miligramos. Es una necesidad muy baja, ¿eh? Nosotros muy poco selenio es el que necesitamos diariamente. La deficiencia es rara. Se ha observado lo que estábamos hablando ahora, y se ha visto también que en algunas áreas escasas pueden encontrarse lo que habíamos hablado ahora mismo, eso de aumento de la incidencia de algunas enfermedades hepáticas, cardíacas y de trastornos de fertilidad, de trastornos reproductivos, como estábamos hablando, y en algunas personas con trastornos intestinales que disminuyen la absorción, también se ha visto deficiencia, y en personas que reciben nutrición parenteral exclusiva, personas que por determinadas enfermedades su nutrición es puramente endovenosa. No existe una nutrición por la boca. Personas con grandes afecciones digestivas, enfermedades crónicas, etc. Eso es sobre todo en terapia intensiva. Bueno, pues se ha visto que estas personas pueden presentar deficiencia de selenio, porque el selenio no está incluido entre los nutrientes que se le administran a estas personas. Las necesidades son pocas, pero ingestas mayores de 4 miligramos pueden causar efectos tóxicos. Por eso mismo, ingestas de 4 miligramos, una cantidad mínima, puede tener efectos tóxicos. Y en China, en algunos terrenos muy ricos en selenio, se han observado casos de intoxicación, y esto da una serie de características. La primera es el olor del aliento, es un olor como a ajo, como si esa persona hubiera comido ajo recientemente. Aparecen trastornos digestivos, diarrea, pérdida del cabello y pérdida de las uñas. O sea, aliento con olor a ajo es el dato más llamativo, porque se nos damos cuenta enseguida, ¿eh? Trastornos digestivos, diarrea, pérdida del cabello y pérdida de las uñas. También aparece fatiga, irritabilidad y síntomas neurológicos. La intoxicación severa puede producir cirrosis hepática y puede matar a la persona. Se han reportado, esto no en personas, en animales. Hay un fenómeno que pasó muy interesante, porque una exposición de caballos de pony, precisamente, una cantidad de pony determinada falleció, aparecieron con una serie de síntomas y murieron. Entonces, cuando se empezó a investigar, resulta que se había dado un suplemento dietético que tenía una dosis elevada de selenio, y se vio que el selenio había sido la causa de la muerte de estos ponies. Pero como el selenio es un mineral tan poco frecuente, tan abundante en la naturaleza, pero no en cantidades grandes, pues entonces la intoxicación por selenio es rara, muy rara, muy rara. Actualmente se considera, y esto también es importante, muy importante, que el selenio está contaminando todos los mares y los océanos del mundo, y esto está causando la muerte de peces y aves acuáticas. O sea, es un fenómeno ambiental que está afectando a las peces y a las aves acuáticas. La contaminación del selenio de los mares y los océanos es producto de la actividad humana y sobre todo de la mala manipulación de residuos. ¿Qué ocurre? En la industria se utiliza selenio, hablamos de esto, pero también se utiliza selenio, o sea, también existe selenio en los restos minerales de la refinación del cobre. No se tiene cuidado a veces con los residuos industriales, no se tiene cuidado con los restos de esta refinación de cobre, contaminan las aguas, los ríos. El selenio que pasa al río va a parar al mar, porque todos los ríos, ustedes lo saben muy bien, paran en el mar, o algunos en lagos, ¿no? Pero en general hacia el mar van la mayor parte de ellos. Y esto hace que aumente la contaminación del selenio en el mar.
La causa de esto, o sea, la consecuencia de este aumento de la intoxicación por selenio es la muerte de algunos peces y aves marinas. Se ha encontrado. Y es un factor de preocupación. Tenemos que buscar cómo detener la contaminación ambiental. Y yo no soy ambientalista, no soy de esas personas fanáticas que dicen que no, que hay que dejar de ser industrial, que tenemos que volver a la sociedad primitiva. No, todo lo contrario. Considero que la sociedad tiene que avanzar y la industria tiene que avanzar, pero teniendo precauciones para no matar a nuestros descendientes. Eso es importante también. El organismo regula el selenio en los riñones y en los riñones se decide cuando hay un aumento de selenio la cantidad que va a eliminarse. Y un dato también es que el selenio y la vitamina E tienen funciones muy parecidas uno a los del otro. Y la deficiencia de uno de ellos, pues, ¿qué hace? Hace que el otro disminuya también su actividad. Se ha visto una relación, cooperan, trabajan juntos. Bueno, ya hemos hablado del selenio, les he dicho todo lo más importante del selenio y nos veremos en el próximo programa. Hasta entonces, mis amigos, los espero.